¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Sean bienvenidos una vez más a Inverso, nuestra escuela sabática. Y quiero hacerles un buen día, una buena mañana cuando sea que esté escuchando esto. Y invitarla a que me acompañe una preciosa oración para poder leer la palabra de Dios. Así que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Maravilloso y grande es tu nombre. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das, Señor, por el simple hecho de tener alimento, casa, comida, familia, Señor, salud. Ya es mucho por lo que queda agradecer, Señor. Gracias por una oportunidad más de vida para conocer tu santo nombre, para verte a ti, Señor, y tus maravillas. Cuán grande es tu santo amor. Señor, cambia nuestros corazones, Señor. Pon tu ley en nuestra mente y corazón. Si tú nos des un corazón nuevo y quites este corazón perverso de nuestros cuerpos, Señor. Que tú seas quien santifique nuestra vida, nos envíes tu Espíritu Santo para entender todas las cosas que vayamos a leer y nunca nos dejes solos, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, espero que esté teniendo un buen día, una bonita semana, un bonito sábado. Quiero recordarle que estamos estudiando la escuela sabática de este trimestre, se titula el libro de Josué. Estamos estudiando el libro de Josué. Usted ve cómo es que en el capítulo 1 leímos cómo es que Josué, de dónde nació esa promesa de que Israel tendría que entrar a la tierra prometida. Después en la lección 2 vimos por qué Josué era el elegido, por qué iba a ser Josué sucesor de Moisés. Y en la lección 3 vemos, la que dimos la semana pasada, vemos cómo Josué ya es llamado, ya forma parte de ser el nuevo líder. Ahora vamos a ver ya el siguiente paso. Josué ya es llamado y el Señor le anima a que sea fuerte y valiente. Pues ahora vamos a la siguiente parte. El paso del Jordán. Esto es bastante breve. Aquí vamos a ver cómo el Señor es grande, maravilloso. Primero quería hablarle un poco sobre este río Jordán. Que yo antes lo pensaba así, pero no era exactamente tal como yo lo pensaba. Que era que yo pensaba que el río Jordán, vale, él se cruzó. Los israelitas cruzaron el río Jordán, pero yo no sabía cómo. Por ejemplo, el Mar Rojo sí. Moisés, mediante el Señor, hizo que las aguas se dividiesen y pudieron pasar, pero Jordán yo no sabía cómo había sido, si se habían apartado las aguas, si se habían dividido, si solo habían pasado por encima y ya está. Bueno, la escuela sabática nos deja un poco de información acerca de este río. Y resulta ser que es un río un poco caudaloso, es bajito el río, es bastante pequeño. Básicamente que en ciertos meses del año, básicamente, lo puedes ocupar y a lo mejor no te llega ni a las rodillas. O sea, lo puedes cruzar y a lo mejor no te llega ni a las rodillas. El río Jordán básicamente era una zona de cruce que usaban muchas personas, no un peligro. En plan, no era el típico río gigante como el Mar Rojo que tú cruces, a lo mejor te ahogas ya a los 10 metros de haberte alejado de la orilla. Pues no, el río Jordán era un riachuelo, mejor dicho, un arroyo. Así que ya yo, aunque te entendí gracias a esta lección cómo es que más o menos Israel cruzó este río. Ahora llegamos a una parte importante, una parte en la que se cruza el río Jordán. Aquí ya se cruza la primera frontera para poder ir a conquistar a todas las tierras de Canaán. Recordemos de que Moisés previamente fue nombrado nuevo líder tras la muerte de Moisés. Se le ordenó ser muy fuerte y valiente porque ya habían ido los espías a ver la tierra prometida 40 años atrás. Sabían que todos los que estaban ahí eran grandes, eran un montón. No tenían oportunidad, básicamente, los israelitas. Tampoco sabía Josué si lo iba a hacer también como Moisés, pero puso todo en manos del Señor, como estudiamos la semana pasada. Así que vamos a empezar a leer un poco la historia del paso del río Jordán y cómo el Señor ayudó a Israel, ayudó a Josué para básicamente empezar este nuevo paso, este nuevo cruce de frontera. Es como, imagínate que usted quiere conquistar España y usted vive en Marruecos, pues tiene que cruzar primero el estrecho de Gibraltar y ya después ya está ahí. Ya usted si quiere conquistar Granada, si quiere conquistar lo que usted quiera. Pero es maravilloso cómo el Señor nos bendice. Así que empecemos a leer en el libro de Josué, capítulo 3. Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo. Vale, vemos cómo ya están a las puertas. Parten básicamente, salieron de donde estaban anteriormente, llegan ya al Jordán. Ya están
preparados para pasarlo, y ya estaban los preparativos hechos. Sigamos leyendo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis que el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca por este camino, pero que hay entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Recordemos que el arca de Jehová, el arca de la alianza, el famoso arca de la alianza que se sigue buscando hasta hoy en día, aunque yo creo que se cree que ya es lógico que ascendió al cielo ese arca, vemos que es donde el arca de la alianza, el arca del pacto, vemos que era donde reposaba la gloria de Dios, la Shekinah, y para los israelitas era como uno de los elementos, de las piezas, de los objetos más importantes de todo el pueblo judío, porque básicamente eso era capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, se contará mucho más adelante con la historia de Samuel, si no me equivoco, que los filisteos robaron este arca. Se lo llevaron, sabían que la fuerza del pueblo dependía de este arca. ¿Y por qué? Porque ahí se concentraba la gloria de Jehová. Y los filisteos, cuando se lo llevaron en épocas de Samuel, les venía de gracia, lo pusieron en el templo de sus dioses, y sus dioses estaban todos destruidos, las estatuas tiradas, estaba blasfemado el templo, por así decirlo, de sus dioses. ¿Por qué? Porque el arca de Jehová era tan poderoso que no podía morar en un lugar tan inmundo. Por eso también se les dijo, no tendréis una distancia inferior a 2000 codos, porque el arca es tan poderoso y se refleja la propia gloria de Dios. Imagínate cuánta pureza tienes que tener para poder estar cerca solo de este mismo arca. Sigamos leyendo. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una promesa. Encontramos una preciosa promesa. Imagínate que tú tienes que hacer una misión. No tienes ni idea de lo que va a pasar. Y te dicen: santifícate. Porque lo que Jehová va a hacer dentro de unos días o en unas semanas no se puede explicar, básicamente. Serán maravillas tan grandes y nos arrodillaremos ante sus pies. Versículo 6. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, ahí estaré. Recordemos, en el capítulo anterior, el Señor le dijo 4 veces: fuérzate y sé valiente a Josué. Le dijo: no temas y desmayes, porque estaré contigo. Tan solo esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo muchas veces Jehová a Josué. Y aquí se lo vuelve a repetir, ya no tan directo, pero se vuelve a repetir: yo te haré grande entre los ojos de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová, al que se humilla, lo engrandece. Y al que se engrandece, Jehová lo humilla. Yo se lo puedo decir por experiencia. Yo una vez en mi vida me engrandecí. El Señor me humilló. Y cuando tú te humillas, cuando tú tienes humildad, cuando tú quieres hacer las cosas en el trabajo por amor, por voluntad al oficio, al jefe, a los compañeros, por más que sea un acto muy humilde, yo que sé, a lo mejor le dices tú a tu compañero: oye, mira, limpiaré yo día por ti, no me debes nada más, porque el Señor lo pone en tu voluntad. El Señor lo que va a hacer, te va a hacer engrandecer poco a poco. Lo mismo pasaba con David y Saúl. Saúl se exaltaba todo el rato a sí mismo, y David se humillaba. Siempre Saúl le ofrecía cosas muchas tentaciones le ofrecía a Saúl y David todo el rato: ¿cómo voy a poder pecar contra mi Dios? ¿Cómo pecaré contra ti, el rey? Se humillaba David. Y esa humillación fue la que le engrandeció, porque el Señor engrandece al humilde. Pero la exaltación siempre te acabará humillando. Por eso mismo, aquí se promete a Josué de que el Señor estaría con él, el Señor le engrandecería. Tan solo tiene que obedecerle. Sé humilde. Humilde implicaba de que todo pensamiento propio, todo deseo propio lo pudiese en manos del Señor. Si era la voluntad del Señor, el Señor la acompañaría en toda misión voluntaria que tenga Josué. Y si no lo era, no se realizaría. En cambio, de que tú la quieras realizar por tu propia cuenta, una misión o un objetivo que tú tengas, sin la ayuda del Señor, yo lo siento mucho.
no va a ser posible. Y si es posible, solo es porque el Señor lo ha permitido. Así el Señor nos lo dice a nosotros. Yo te engrandeceré así como engrandecía a Moisés, como engrandecía a cualquiera de mis siervos, mis profetas. Os engrandeceré a vosotros. No se refiere a engrandecer en riqueza, sino lo que el mismo hecho de estar en una comunión tan pegada con Cristo significa. Y es algo demasiado grande. Versículo 8. Tú pues mandarás a esto a los sacerdotes que lleven el arca del pacto cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán. Os detendréis en el Jordán. José dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, a todo el mundo. Muchas veces te pueden presentar problemas en esta vida. Y estos problemas tienen nombre: el jerjeseo, el eteo, el jebuseo, el cananeo, el heveo. Todos tus problemas tienen todos estos nombres. Pero que dice el Señor: yo los quitaré de tu presencia. Por más grandes que sean, por más gigantes que sean, yo los quitaré. No temas mal alguno. Yo estaré contigo. Recordemos la promesa que leímos la semana pasada en Mateo 28, 19 y 20. Yo estaré con vosotros todos los días del mundo hasta el fin de los tiempos. Es maravilloso cuando el Señor nos promete estas cosas, porque nos da la fe, la certeza, la creencia de que Él estará con nosotros, de que no temeremos ningún mal. Y es maravilloso, hermano. Es maravilloso saber de todas estas cosas. Josué, repito, la historia del libro va en base de Josué. Tenía una misión muy importante y todos la tenemos. Y no quiero decir la típica frase que dicen todos, que es predicar el evangelio, porque es verdad. Pero hay muchos que no tienen o no tenemos, yo todavía no lo sé, el Señor lo irá revelando poco a poco. Es ese don de querer predicar. Pero hermano, tú no evangelizas solo predicando. Yo he predicado un montón de veces y en el 90% de los casos que habré predicado, no vivía lo que estaba predicando. No vivía lo que predicaba. Yo no puedo decir al hermano: arrepiéntete, si yo no me arrepiento. Yo no le puedo decir a un hermano, a un joven: deja de escuchar esa música tan asquerosa, si es que yo la escucho. Y usted, música secular, muy secular, ustedes ya saben a qué música me refiero. Y gracias a Dios ya no lo escucho, pero ese no es el caso aún. Pero yo quiero invitarles a eso. El testimonio no es que tú prediques la palabra. Si se te da bien, si el Señor lo ha puesto en tu corazón y en tus dones, hazlo, claramente. Pero el verdadero testimonio, ya lo he dicho, la verdadera evangelización es el testimonio que da tu vida propia. Y hay gente que a veces no le gusta el testimonio de los demás porque es más fuerte o tienen envidia de ello. Y es porque el Señor todavía no les ha cambiado. ¿A qué me refiero? Una persona, por ejemplo, como Nabucodonosor. Todos sabemos quién es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Que le encantaba ver a la gente arder en fuego, a la gente morir. Vamos a ver, ¿qué tienes que tener en la mente y en tu corazón para que te encante ver a la gente sufrir? Pues le encantaba a Nabucodonosor y se engrandecía. ¿Qué hizo el Señor? Lo humilló. Faraón también fue humillado. Faraón no se arrepintió. Nabucodonosor sí. Nabucodonosor se arrepintió. Y en Daniel 4 podemos leer cómo el mismo Nabucodonosor, fue un único capítulo de todo Daniel que escribió Nabucodonosor. Cómo es que Nabucodonosor engrandece al Dios de los cielos y la tierra, al creador de todo el universo, al redentor de la galaxia. Vemos cómo lo engrandece. Y hay gente que a veces dice: pero si tú eras esto, ¿cómo te puedes hacer llamar hijo de Dios? Pues tú bien has dicho, eras. El Señor tiene la capacidad de redimirnos, no con su muerte, no con el Jesús te ama, no, cambiando nuestros corazones. Esas son las promesas del pacto eterno que estamos viendo aquí, que se están cumpliendo. Con la entrada del Jordán y Israel a sí mismo, el Señor nos promete una entrada en el reino de los cielos, con un cambio de corazón que no te está diciendo cambia tu corazón, no, te está diciendo sométete a mí nada más. Deja todo en mis manos y yo lo haré. Si tienes un corazón fornicario, adúltero, mentiroso, envidioso, yo lo cambiaré. De ahí la oración de David: dame un corazón nuevo, Señor, un corazón puro y limpio que pueda amarte. Porque David sabía que era un fornicario, y era un adúltero, y era un mentiroso, y era un engañador. Y claro, uno cuando lo hace no piensa las cosas.
Pero cuando David se dio cuenta de lo que era, cuando el profeta Natán le dijo, pues mira, tú eres cuando le contó la historia del hombre rico y sus ovejas y el hombre pobre y su única oveja, pues David dijo, ¿quién es perdóname por la expresión, quién es el desgraciado que ha hecho esto, que ha cogido la oveja del pobre y la ha vendido en vez de usar sus miles de ovejas? Ese tiene que sufrir. Cuando el profeta Natán le dice a David, pues mira, ese eres tú. Pues David se da cuenta de lo que es y de lo que verdad se ha convertido. Y ese verdadero dolor de haber pecado contra el Señor, le ha llevado ese arrepentimiento a escribir tantos salmos, que son un testimonio vivo de cómo una persona que puede perderse tanto, puede revolver al camino. Una persona que ya está perdida desde el principio como Nabucodonosor, puede arrepentirse. Y eso engrandece más que cualquier predicación de la palabra, sinceramente. No es por decir algo malo, porque la palabra es santa y es divina. Esto cambia vidas. Y la gente cambia a raíz de esto. Y eso es lo que engrandece a una persona. Que el Señor le haya aceptado como su hijo y Él le haya aceptado como su Dios. Así que sigamos leyendo. Versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que, versículo 9, Josué dijo a los israelitas, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros a todos, ya lo hemos leído. Y arca del pacto del Señor en toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes llevan el arca, Señor de toda el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. ¿Ve cómo le dije? Bueno, en este caso me he equivocado yo. No cruzaron el Jordán. Dice que cuando entraron los sacerdotes con el arca, las aguas se dividieron. Y yo ya sabía que había pasado esto. Perdóneme que ya me he equivocado. Ve cómo es que el Señor es capaz de hacer milagros tan grandes. ¿Y por qué el Señor porque es cierto? Usted investiga sobre el río Jordán y ve que tiene un cauce muy bajo. ¿Por qué el Señor dividió las aguas y podían pasarla perfectamente? Ese cauce, después del invierno, va creciendo el nivel del río hasta que se desborda. ¿Por qué? Porque luego del invierno se descongelan, van otros ríos que desembocan ahí, y los ríos almacenan un montón de agua. Y este era justamente el momento donde más agua había y no se podía cruzar con tanta facilidad el río. Así que el Señor lo que hizo fue dividirlo. Hizo el mismo milagro que hizo con Moisés, lo hizo con Josué. Por eso, y aquí está la certeza segura de que el Señor cumple su promesa. Las mismas cosas que hice con Moisés, las haré contigo. No te dejaré solo, le dijo Jehová a Josué. No lo hizo. Y luego, no sé si ustedes conocen el himno Después del río, si se llamaba así, Después del río. Pues del versículo 14 al versículo 17, ese himno está basado en estos versículos. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevan el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán solía desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega, en ese tiempo el agua se desbordaba. Y el Señor lo que hizo, mira, no podéis pasarlo, yo lo divido, así como hice el mar rojo, lo haré de nuevo. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Ceretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, quedaron separadas por completo mientras el padre pasaba en dirección de Jericó. El Señor hizo un milagro, hizo tantas maravillas. Es que es maravilloso. Lo mismo que le dijo en el versículo 5 Josué al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, fue lo mismo que le dijo Moisés al pueblo de Israel en Egipto. Mañana el Señor hará maravillas entre vosotros, os liberará. Es que fue maravilloso. Porque mira cuán grandes son las promesas del Señor. Y después sigue diciendo que cruzaron y llegaron sanos a salvos. Y en el versículo 4, no lo voy a leer, pero quiero hacerles un resumen del capítulo 4. Cuando ya pasan, Josué es enviado a enviar a 12 representantes de las 12 tribus y que cojan 12 piedras del río Jordán, que sean como una memoria, un significado, un símbolo
de cómo el Señor ese día les hizo pasar el río Jordán para conquistar la tierra que les fue prometida a sus padres. Así como dijo Moisés, y este canto lo cantaréis, o la Pascua, o celebraréis la Pascua, para que recordéis que en este día fuisteis librados de vuestra esclavitud. Así, lo mismo hizo el Señor con Josué. Esto es para dar gloria al Señor. Hasta aquí acaba la historia de hoy. Es un poco cortita. Pero la invitación que yo le hago hoy es, si no has visto todavía milagros en tu vida, piensa, estás viendo este vídeo. Y no digo porque me estés viendo a mí o estés escuchando la palabra de Dios, sino por el simple hecho de tener el sentido de la vista. Y es un milagro. Hay gente que no puede ver nada, que es ciega. Así que imagínense, usted ha comido hoy, a lo mejor ha comido más de la cuenta o menos de la cuenta y dice, hoy tengo hambre, qué rabia, no puedo comer muy bien. Pero hay gente en otros lados que no tiene de qué comer, que si come, come los 3 días. Y esa es su comida diaria, los 3 días. Seamos agradecidos, hermanos. Es muy mucho de despertarnos, de pestañear, de respirar. Hay gente que vive entubada, no puede respirar por voluntad propia. Y es un milagro y una razón más para engrandecer el nombre de Jehová. Así que, hermano, que el Señor le bendiga y que pase una bonita semana, día o feliz sábado. Muchas bendiciones.